Tú sintonizas Héctor Rosales Televisión. Contenido exclusivo, programación continua. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En segundos, una nueva historia. Continuamos con el capítulo número 13 del libro de Ezequiel, que en su primera parte nos habla contra los falsos profetas. Y me llegó la palabra de Yahvé que dijo: Hijo de hombre, vaticina contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los profetas que siguen su propio corazón: oíd la palabra de Yahvé. Así dice Yahvé el Señor: ay de los profetas insensatos que andan tras su propio espíritu, sin haber visto nada. Versículo 4. Como zorras del desierto, así son tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis amurallado la casa de Israel para que se mantenga firme en el combate el día de Yahvé. Han visto vanidad y pronunciado oráculos mentirosos, diciendo: habla Yahvé, sin que Yahvé los haya enviado. Y con todo esperan el cumplimiento de su palabra. ¿No habéis visto acaso visiones falsas? ¿No pronunciáis oráculos mentirosos cuando decís: dice Yahvé, siendo así que yo nada he hablado? Por eso así dice Yahvé el Señor: por cuanto habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por cuanto he aquí que vengo a vosotros, dice Yahvé el Señor. Y extenderé mi mano contra los profetas que tienen visiones vanas y vaticinan mentira. No conforman parte de la asamblea de mi pueblo, ni serán inscritos en el registro de la casa de Israel, ni volverán a la tierra de Israel, y conoceréis que yo soy Yahvé el Señor. Como han extraviado a mi pueblo diciendo paz, y no había paz, cuando el pueblo edifica una muralla, ellos la revocan con barro. Di a los que revocan con barro que ella caerá. Vendrán inundaciones de agua, y arrojaré piedras de hielo que caen del cielo, y un huracán la derribará. 12. Y caída la muralla, ¿acaso no se os dirá: ¿dónde está el barro con el que la revocasteis? Por eso así dice Yahvé el Señor: en mi furor desencadenaré un huracán, y a causa de mi cólera vendrán aguas inundadoras, y a causa de mi ira piedras de hielo para arrastrarla, y destruiré la muralla que habéis revocado con barro, y la igualaré al suelo. Se descubrirán sus cimientos y caerá, y vosotros pereceréis en medio de ella, y conoceréis que yo soy Yahvé. Así desfogaré mi ira en la muralla, y en los que revocaron con barro, y os diré: ya no hay muralla, ni los que la revocaron. Ya no hay profetas de Israel que profetizan a Jerusalén y ven a favor de ella visiones de paz, cuando no hay paz, dice Yahvé el Señor. A partir del versículo número 17 nos habla contra las profetisas mentirosas. ¿Y tú, oh hijo de hombre?, le dijo Dios a Ezequiel, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan a su capricho, y vaticina contra ellas. Dirás:
Así habla Yahvé el Señor. Ay de las que cosen almohadillas para todas las articulaciones de los brazos y hacen cabezales de todo tamaño para las cabezas, a fin de cazar almas. ¿Creéis acaso que cazando las almas de mi pueblo podréis salvar las vuestras? Vosotras me profanáis delante de mi pueblo por un puñado de cebada y un bocado de pan, haciendo morir las almas que no deben morir, y salvando las almas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por eso así dice Yahvé el Señor. He aquí que yo odio vuestras almohadillas con las que calzáis las almas, como se calzan las aves. Como se cazan las aves. Cazáis almas como se cazan las aves. Yo las arrancaré de vuestros brazos y dejaré volar las almas que estáis cazando. Versículo 21. Rasgaré vuestros cabezales y libraré a mi pueblo de vuestro poder, para que no sea más presa de vuestras manos, y conoceréis que yo soy Yahvé. Pues con mentiras habéis afligido el corazón del justo, a quien yo no quería afligir, y habéis fortalecido los brazos del impío, para que no se convierta de su mal camino y viva. Por eso no tendréis ya visiones vanas, ni pronunciaréis oráculos. Yo enviaré a mi pueblo de vuestra mano, yo libraré a mi pueblo de vuestra mano, y conoceréis que yo soy Yahvé. Fin del capítulo número 13 del libro de Ezequiel. Continuamos con el 14. Ezequiel capítulo 14, que en su primera parte nos habla sobre el castigo de los ancianos idólatras. Vinieron a mí algunos varones de entre los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Entonces me habló Yahvé en estos términos: Hijo de hombre, estos hombres han erigido ídolos en sus corazones y han puesto ante sus ojos el escándalo de su maldad. ¿Acaso yo me dejaré consultar por ellos? Por eso háblales diciendo: Así dice Yahvé el Señor. Todo hombre de la casa de Israel que se erija ídolos en su corazón y ponga ante sus ojos el escándalo de su maldad, cuando viniere al profeta, yo, Yahvé, le responderé según la multitud de sus ídolos, a fin de prender a la casa de Israel en los deseos de su corazón, ya que todos ellos se han apartado de mí para seguir sus ídolos. Por lo cual, habla a la casa de Israel, así dice Yahvé el Señor: Volveos y convertíos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque a todo hombre de la casa de Israel y a todo extranjero que mora en Israel, que dejare de ir en pos de mí, erigiendo para sí ídolos en su corazón y poniendo ante sus ojos el escándalo de su maldad, si viniere al profeta para consultarle acerca de mí, yo, Yahvé, le responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra ese hombre, y haré de él un espanto, para que sea una señal y un proverbio, y le exterminaré de en medio de mi pueblo, y conoceréis que yo soy Yahvé. Y si el profeta se deja inducir al error y habla, soy yo, Yahvé, quien engañaré a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y le exterminaré de en medio de Israel mi pueblo. Así llevarán la pena de su iniquidad, como la iniquidad del que pregunta. Así será la iniquidad del profeta, a fin de que en adelante no se desvíe de mí la casa de Israel, ni se contamine más con todos sus pecados. Entonces serán mi pueblo, y yo seré su Dios, dice Yahvé el Señor. A partir del versículo número 12 nos habla sobre la situación única en que algunos escaparán de la ruina profetizada, pero porque es voluntad de Dios. Me llegó la palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, cuando un país pecare contra mí cometiendo infidelidad, y yo extendiere contra él mi brazo, quebrando el báculo de su pan, enviándole hambre y matándole hombres y bestias,
aunque se hallase en él estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, tan solo ellos por su justicia salvarían su vida, dice Yahvé el Señor. Si yo hiciere pasar bestias feroces por ese país para devastarlo, de modo que venga a ser un desierto intransitable a causa de las fieras, si estos 3 varones estuvieran allí, por mi vida, dice Yahvé, es un juramento, el Señor no podrían librar ni a sus hijos ni a hijas. Ellos solos se librarían, y el país quedaría desolado. Versículo 17. O si yo enviando la espada contra aquel país dijere, espada pasa por ese país, para que le mate hombres y bestias, si estos 3 varones, obviamente 3 varones justos, estuvieran allí, por mi vida, dice Yahvé el Señor, no se podrían librar ni a hijos ni a hijas, sino que tan solo ellos mismos se salvarían. O si yo mandare contra aquel país la peste, para derramar sobre él mi ira con sangre, y exterminar el mismo, hombres y bestias. Versículo 20. Si Noé, Daniel y Job estuvieran entre ellos, por mi vida, dice Yahvé el Señor, con toda su justicia no podría salvar ni a hijo ni a hija, salvarían tan solo la propia vida. Versículo 21. Pues así dice Yahvé el Señor, cuanto más perecerá Jerusalén, cuanto más perecerá, morirá Jerusalén, si yo enviare contra ellas mis 4 azotes terribles juntamente, la espada, el hambre, los animales feroces y la peste, para exterminar allí hombres y bestias. Sin embargo, quedará en ella un resto, que escapará, que saldrá con hijos e hijas. He aquí que vendrán a vosotros, y veréis sus caminos y sus obras, y comprenderéis el mal que habré hecho venir sobre Jerusalén, de todo lo que habré traído sobre ella. Versículo 23. Lo comprenderéis cuando viereis su camino y sus obras, y conoceréis que no sin razón hice lo que hice en ella, dice Yahvé el Señor. Bueno, en este capítulo ya nos habla de una responsabilidad individual ante los pecados del pueblo, que hasta hace poco, en los otros capítulos, vimos que había castigos colectivos. De hecho, hay muchas malas acciones que terminan repercutiendo en personas inocentes, pero probablemente no hasta la muerte. Vamos ahora con el capítulo número 15 del libro de Ezequiel. Israel, la vid seca, la uva seca, el árbol de uvas seco. Me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Versículo 2. Hijo de hombre, ¿qué ventaja tiene la vid sobre cualquier otra madera, sobre todos los sarmientos que hay entre los árboles del bosque? ¿Acaso se tomará de ella madera para hacer obra alguna? ¿O se hace de ella una estaca para colgar de ella un objeto? He aquí que se echa al fuego para ser devorada. El fuego consume sus 2 cabos. Y también lo de en medio se quema. ¿Servirá acaso para obra alguna? Si estando incolume no servirá para ninguna obra, cuanto menos, luego de consumida por el fuego y quemada, servirá para una obra. Por eso, así dice Yahvé el Señor: lo que se hace con el leño de la vid entre las maderas del bosque, lo cual yo entrego como pasto al fuego, así haré con los habitantes de Jerusalén. Volveré contra ellos mi rostro, y de un fuego volveré contra ellos mi rostro. De un fuego han escapado, y otro fuego los consumirá. ¿No conocéis que yo soy Yahvé, cuando vuelva mi rostro contra ellos? Y conoceréis que yo soy Yahvé cuando vuelva mi rostro contra ellos, y no convertiré el país en desierto, por cuanto se rebelaron contra mí, dice Yahvé. Y convertiré el país en un desierto, por cuanto se rebelaron contra mí, dice Yahvé el Señor. Capítulo 16. El capítulo 16 ahora nos habla sobre la alegoría de la historia de Israel.
Vino a mí la palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, echa en cara a Jerusalén todas sus abominaciones. Dirás: así habla Yahvé el Señor. A Jerusalén, según tu origen y tu nacimiento, procediste de la tierra del cananeo. Tu padre era un amorreo y tu madre una hetea. Al nacer, el día que saliste a luz, no te fue cortado el ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte. No fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti, ni tuvo compasión para prestarte uno de estos servicios, sino que fuiste arrojada sobre el campo, con desprecio de tu vida, el día en que naciste. Mas pasando yo, dice Dios, mas pasando yo cerca de ti, te vi como pataleabas en tu sangre, y te dije cuando estabas en tu sangre: vive. Sí, cuando estabas en tu sangre te dije: vive. Te hice crecer como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Se formaron tus pechos, y te creció el pelo, pero estabas desnuda y sin abrigo. Y pasé junto a ti, y te vi. Era tu tiempo, el tiempo del amor, y extendí sobre ti las faldas de mi manto, y cubrí tu desnudez, y te hice un juramento, y entré en alianza contigo, dice Yahvé el Señor, y así viniste a ser mía. Te lavé con agua, te limpié de la sangre que tenías encima, y te ungí con óleo. Te vestí de ropa recamada, te calcé de piel de tejón, te ceñí de lino fino y te cubrí de seda. Te engalané con joyas, puse brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello. Coloqué también un anillo en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una magnífica diadema en tu cabeza. Y quedaste ataviada con oro y plata. Tus vestidos eran de lino fino y de seda recamada. Te nutriste en flor de harina, con miel y aceite, y viniste a ser extraordinariamente hermosa, y llegaste a ser reina. Se hizo famoso tu nombre entre las naciones, gracias a tu hermosura, la cual era perfecta para los adornos que yo había puesto en ti, dice Yahvé el Señor. Pero confiaste en tu belleza, y prostituiste tu nombre, y ofreciste tus fornicaciones a todos los transeúntes, entregándote a ellos. Tomando tus vestidos, te hiciste toda clase de lugares altos y te prostituiste en ellos. Cosa que nunca se había hecho, ni se verá en adelante. Echaste mano de tus hermosas joyas, hechas de mi oro y mi plata, las que yo te había regalado, y te hiciste simulacros humanos y fornicaste con ellos. Tomaste tus vestidos recamados y con ellos los cubriste y les ofreciste mi aceite y mi incienso. Mi pan también, que yo te había dado y con que te alimentaba, la flor de harina, el aceite y la miel, los pusiste delante de ellos como ofrenda de suave olor. Tal cosa sucedió, dice Yahvé el Señor. Así tomaste tus hijos y tus hijas, que habías dado a luz para mí, y se los sacrificaste, para que les sirviesen de pasto. Y como si fuese cosa insignificante de tu fornicación, degollaste a mis hijos y los entregaste haciéndolos pasar por el fuego en honor de ellos. En todas tus abominaciones y fornicaciones, ¿no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y sin abrigo y pataleabas en tu sangre? Y después de tanta malicia tuya, ¡ay! ¡Ay de ti!, dice Yahvé, el Señor. Te edificaste una altura y te hiciste altares en todas las plazas. En cada encrucijada de camino te construiste una altura y desfiguraste tu hermosura, entregándote a cualquier transeúnte
y multiplicando tus fornicaciones. Fornicaste con los hijos de Egipto, tus gordos vecinos, y multiplicaste tus fornicaciones para irritarme. Y he aquí que yo te extendí mi mano contra ti. Yo extendí mi mano contra ti. Disminuí tu porción y la entregué al capricho de tus enemigas, las hijas de los filisteos que se avergonzaban de tu mala conducta. No saciada aún, te prostituiste a los hijos de Asiria, fornicaste con ellos, mas tampoco así quedaste satisfecha. Cometiste muchas fornicaciones en la tierra de Canaán, hasta la Caldea, y tampoco con esto te saciaste. Cuán débil es tu corazón, dice Yahvé el Señor. Haces todas estas fechorías como la ramera más desvergonzada. Te edificaste santuarios en todas las encrucijadas y te construiste altares en todas las plazas, aunque no eres como las otras rameras, por cuanto desdeñas la paga de la prostitución. Tú eres la adúltera, que en vez de su marido se acoge a extraños. A todas las rameras se les da paga, pero tú pagabas a todos tus amantes, y les hiciste regalos para que de todas partes viniesen a fornicar contigo. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de lo que sucede con otras mujeres, pues ninguno te buscaba y tú dabas paga en lugar de recibirla. Así has sido lo contrario de otras. Así has sido tú lo contrario de otras. A partir del versículo número 35 nos habla del castigo de Judá como mujer adúltera. Por eso, oh ramera, escucha la palabra de Yahvé. Así dice Yahvé el Señor. Por cuanto has sido malgastado tu dinero, y se ha descubierto tu desnudez en tus fornicaciones con tus amantes y con todos tus ídolos abominables, y a causa de la sangre de tus hijos que tú le ofreciste, por eso he aquí que congregaré a todos tus amantes con quienes te deleitaste, a todos los que has amado y a todos los que has aborrecido. Los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez para que vean toda tu vergüenza. Y juzgaré como son juzgadas las adúlteras y las que derraman sangre, y te haré víctima de furor y de celos. Te entregaré en sus manos, y destruirán tus santuarios, derribarán tus altares, te despojarán de tus vestidos, robarán tus magníficos adornos, y te dejarán completamente desnuda. Reunirán contra ti una multitud, te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Pegarán fuego a tus casas y ejecutarán en ti juicios a la vista de muchas mujeres. Y así cesarás de ser fornicaria y no darás más regalos. Así desahogaré en ti mi ira y no tendré más celos de ti. Me calmaré y ya no me irritaré. Por no haberte tú acordado de los días de tu juventud, y por haberme irritado con todo esto, por eso he aquí que yo por mi parte he echado tus obras sobre tu cabeza, dice Yahvé el Señor, y no cometerás más estos crímenes ni todas estas tus abominaciones. He aquí que todos los que saben aquel proverbio lo aplicarán a ti diciendo: cual la madre, tal su hija. Hija eres de tu madre, que aborreció a su marido y a sus hijos, y hermana eres de tus hermanas, que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre es una Etea, y vuestro padre un amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, ella con sus hijas,
que habitan a tu izquierda, y tu hermana menor, que habita a tu derecha, es Sodoma con sus hijas. No solamente has seguido los caminos de ellas, obrando conforme a sus abominaciones. Demasiado poco era esto para ti, sino que has sido más perversa que ellas en todo tu proceder. Por mi vida, dice Yahvé el Señor, que no hizo tu hermana Sodoma, ella y sus hijas, lo que tú y tus hijas habéis hecho. He aquí cuál fue el crimen de tu hermana Sodoma, la soberbia, la hartura de pan, el reposo ocioso que gozaban ella y sus hijas, y el no socorrer al pobre y al menesteroso. Y así ensoberbecieron y cometieron lo que era abominable delante de mí. Lo abominable delante de mí. Por eso las quité de en medio, conforme a lo que he visto. Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, Jerusalén. Al contrario, tú has cometido más abominaciones que tus hermanas, y las has justificado por medio de todas las abominaciones por ti cometidas. Lleva tu ignominia, tú que has juzgado a tus hermanas, ya que por tus pecados te has mostrado más abominable que ellas, con lo cual son más justas que tú. Avergüénzate por tu parte, y lleva tu oprobio por cuanto has justificado a tus hermanas. Versículo 53. A partir del versículo número 53 nos habla del perdón y la nueva alianza. No podemos continuar sin antes comentar que es sorprendente que Dios acuse a Jerusalén de ser peor que Samaria y que Sodoma y las otras ciudades, que las define como sus hermanas, Sodoma, Gomorra y las otras 4 o 5 ciudades comarcanes. Versículo 53. Mas yo mudaré el cautiverio de ellas, el cautiverio de Sodoma y de sus hijas, al cautiverio de Samaria y de sus hijas, y también el cautiverio de tus cautivos juntamente con ellas, a fin de que lleves tu oprobio y te avergüences de todo lo que has hecho, y le seas a ellas motivo de consuelo. Tu hermana Sodoma y sus hijas volverán a su antiguo estado, Samaria y sus hijas volverán a su antiguo estado. Así también tú y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. Tú no mencionabas ni siquiera el nombre de tu hermana Sodoma en los días de tu soberbia, antes que se descubriese tu malicia. ¿Cómo sucede ahora que llevas la afrenta de las hijas de la Siria y de todos sus alrededores y de las hijas de los filisteos que te insultan por todos lados? Ahora tienes que llevar tu maldad y tus abominaciones, dice Yahvé el Señor. Porque así dice Yahvé el Señor: te trataré según tus obras, pues despreciaste el juramento y quebrantaste la alianza. Pero me acordaré de la alianza que hice contigo en los días de tu mocedad, juventud, y estableceré contigo una alianza eterna. Entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, tanto tus hermanas mayores como tus hermanas menores, que yo te daré por hijas, pero no en virtud de tu alianza, y estableceré contigo mi alianza, y conocerás que yo soy Yahvé, para que te acuerdes y te avergüences, y avergonzada no vuelvas más a abrir tu boca, cuando yo te haya perdonado todo lo que has hecho, dice Yahvé el Señor. Vamos ahora con Ezequiel capítulo 17, que es la parábola del águila, del cedro y de la vid. Me fue dirigida la palabra de Yahvé que dijo: hijo de hombre, propón un enigma y narra una parábola a la casa de Israel. Dirás: así habla Yahvé el Señor. El águila grande, de inmensas alas y plumas largas, cubierta de plumaje de varios colores, vino al Líbano y se llevó la cima del cedro. Arrancó el más alto de los renuevos, lo trasladó al país de Canaán, y lo puso en una ciudad de comerciantes.
Luego tomó la semilla de la tierra y la sembró en un campo de plantación, y la sembró junto a muchas aguas, y la plantó sobre un sauce, y brotó y se hizo una vid de mucha extensión, pero de poca elevación, para que sus sarmientos se dirigiesen hacia aquella águila, y sus raíces estuviesen debajo de ella. Llegó pues a ser una parra que produjo ramas y echó retoños. Había también otra águila grande de enormes alas y plumaje, y he aquí que aquella vid dirigió sus raíces hacia ésta, y desde el terreno donde estaba plantada hizo brotar sus sarmientos hacia ella para ser regada, aunque había sido plantada en tierra buena junto a muchas aguas, para que echase ramas y llevase fruto y llegase a ser una parra magnífica. Así dice Yahvé el Señor: ¿acaso prosperará? Pregunta: ¿no arrancará sus raíces la primera águila? ¿No destruirá sus frutos para que seque? Se secarán todas las hojas tiernas que echó. Sin gran esfuerzo, ni mucha gente le arrancará desde la raíz. Cierto es que ha sido plantada, pero, pregunta, ¿prosperará? ¿No se secará por completo cuando la toque el viento solano? En el terreno en que había brotado se secará. A partir del versículo número 11 nos habla sobre la aplicación de la parábola. Y vino la palabra de Yahvé que dijo: di a la casa rebelde, ¿no sabéis lo que quiere decir esto? He aquí que vino el rey de Babilonia a Jerusalén, se apoderó de su rey y de sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Y tomando a uno de la estirpe real, hizo pacto con él y le hizo jurar, y sacó del país a los valientes para que el reino quedase abatido sin posibilidad de levantarse y guardarse el pacto para subsistir. Pero se rebeló contra él y envió sus embajadores a Egipto para que éste le diese caballos y mucha gente. ¿Acaso prosperará? ¿Escapará quien hizo tal cosa? ¿Podrá salvarse el que rompió el pacto? Por mi vida, dice Yahvé el Señor, que es un juramento, es como decir te lo aseguro, por mi vida, dice Yahvé el Señor, que en la residencia del rey, que le puso sobre el trono, y cuyo juramento él despreció, quebrantando su pacto, con ese mismo rey morirá en medio de Babilonia. Y cuando se levantaren terraplenes y se edifiquen torres para destrucción de muchas vidas, el mismo faraón con su gran fuerza y numeroso ejército no tendrá ganas de luchar por él, pues despreció el juramento y quebrantó el pacto después de haber dado la mano, después de haberse mostrado amigo. Por cuanto ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así dice Yahvé el Señor: por mi vida que echaré sobre su cabeza mi juramento que él ha despreciado y mi pacto que él ha quebrantado. Extenderé sobre él mi red y quedará preso en mi muralla. Quedará preso en mi malla. Le llevaré a Babilonia y allí le juzgaré por la traición que me hizo. Y caerá a filo de espada todos los fugitivos de todas sus tropas, y los que quedaren serán esparcidos a todos los vientos, y conoceréis que yo, soy Yahvé, he hablado. A partir del versículo número 22, nos presenta una promesa mesiánica, o la promesa mesiánica, porque solo hay un Mesías. Así dice Yahvé el Señor: también yo tomaré una rama de la cima del alto cedro y la plantaré. De lo más alto de sus renuevos arrancaré un tierno ramito y lo plantaré en un monte alto y elevado. Y sobre el alto monte de Israel lo plantaré, y echaré ramas y producirán su fruto, y llegarán a ser un cedro magnífico, debajo del cual habitarán todos los tipos de pájaros, y la sombra de sus ramas morarán todos los volátiles. Y conocerán todos los árboles del campo que yo soy Yahvé, que yo humillé al árbol alto,
y ensalcé el árbol humilde, que yo sequé el árbol verde, e hice florecer el árbol seco. Yo, Yahvé, he hablado, y lo haré. Fin del capítulo número 17 del libro de Ezequiel. Vamos entonces ahora con algunas explicaciones y comentarios acerca de estos capítulos. Yo creo que se han asimilado con mucha facilidad, pero nunca está de más pues atender a todas las recomendaciones que los expertos en el estudio de la Escritura puedan darnos para profundizar en esto. Hoy hemos comenzado desde el capítulo número 13 y hemos avanzado hasta el capítulo número 17. Dice el capítulo 13 en su primera parte: contra los falsos profetas. Bueno, aquellos que les decían que todo iba a estar bien, que no iba a venir el castigo de Dios. Contra ellos particularmente habla Dios. Con igual fuerza que Jeremías, que tuvo también que luchar, quiero decir, Ezequiel, contra los falsos profetas, contra la idolatría y contra la exasperante protervia de la casa de Israel. Contra los falsos profetas que estaban en Judea, contra los que estaban también en Babilonia. Estos nefastos conductores espirituales fueron, más aún que los jefes políticos, que los príncipes, el peor y más decisivo factor de la decadencia del pueblo elegido de Dios. Cada vez que un profeta de Dios se levanta para despertar al pueblo con palabras divinas, se le oponía un enjambre de pseudo profetas que, adulando el egoísmo y el sionismo o nacionalismo de sus compatriotas, frustraban la eficacia de la palabra del Señor. Tales antecedentes explican la gran persecución que después hubo contra la palabra de Cristo. Y en todo el Nuevo Testamento se muestra por qué los falsos profetas y los falsos pastores han creado del pueblo judío el peor enemigo de Cristo. El mismo Jesús, siendo un israelita, siendo judío, ejemplarmente sometido a la ley, inclusive a la circuncisión, como viene narrado en Lucas 2:21, Romanos 15:8, los atributos del templo también, por una parte ordena al leproso curado que pague al sacerdote la ofrenda, Mateo 8:4, mandada por Moisés en Levítico 14:2, y aún rompe el silencio de la pasión para responder al conjuro sacerdotal de Caifás en Mateo 26:62, y por otra parte no cesa de increpar a esa sinagoga corrompida y de prevenir caritativamente a las ovejas para que no puedan ser engañadas por esta sinagoga. Como contraste, veamos en el capítulo 34 de Ezequiel la inefable figura del buen pastor, que nos anuncia triunfante al mismo Jesús, a quien San Pedro llama pastor y obispo de nuestras almas. Príncipe de los pastores es Cristo. Luego, en el versículo número 5 nos dice: no habéis subido a las brechas, ni habéis amurallado la casa de Israel para que se mantenga firme en el combate el día de Yahvé. Quiere decir que ellos no se mantuvieron fieles a Dios, no se mantuvieron firmes, no amparasteis a vuestro pueblo. Los profetas no lo hicieron, los sacerdotes tampoco, como es deber del buen pastor, sino que llevasteis a la perdición insinuándole vuestros caprichos en vez de la voluntad del Señor. Versículo 7. Pregunta: ¿no habéis visto acaso visiones falsas? Le recrimina a los profetas. ¿No pronunciáis oráculos mentirosos cuando decís, dice Yahvé, siendo así que yo nada he hablado? Yo nada he hablado. Sobre esta tremenda protesta de Dios, que alcanza en todos los tiempos a los que dan como doctrina religiosa lo que no han debido de afirmar, lo que no está contenido en las fuentes de revelación y que son simples opiniones personales
o que han tergiversado la palabra de Dios para sacar algún provecho. El Papa Benedicto XV, en su encíclica Humani Generis, censura gravemente a los que bajo el título de predicación hablan cosas que no tienen desagrado más que el lugar donde se pronuncian. Y el Papa Pío XII añade a este respecto: los sacerdotes, a quienes están encomendado el cuidado de la eterna salvación de los fieles, después de haber indagado ellos con diligente estudio las sagradas páginas de la Biblia y haberlas hecho suyas en la oración y en la meditación, expongan, empeñándose estas soberanas riquezas de la divina palabra en sermones, homilías y exhortaciones. Encíclica Divino Aflante Spiritu, que esencialmente nos habla de la necesidad de leer la Sagrada Escritura y asumir la interpretación que dan los estudiosos del magisterio de Dios. Vamos ahora con el versículo número 13, que nos dice: por eso así dice Yahvé el Señor, en mi furor desencadenaré un huracán, y a causa de mi cólera vendrán aguas inundadoras, y a causa de mi ira piedras de hielo para arrastrarla. Versículo 14: y destruiré la muralla que habéis revocado con barro, y la igualaré al suelo, se descubrirán sus cimientos y caerá, y vosotros pereceréis en medio de ella, y conoceréis que yo soy Yahvé. El huracán representa a los babilonios y quizá también una catástrofe natural. Como una catástrofe natural, la muralla revocada con barro es el edificio social, un acto de idolatría levantado al margen de la ley divina, la ciudad del mal. Es la casa que el Señor no edificó, Salmo 126, y que no sirve aunque madruguen los que trabajan en ella. Es la casa construida sobre la arena, por aquellos que no debieron, como lo dice el Sermón de la Montaña en Mateo 7:26, que el torrente se llevó como ruina de todos, porque los hombres quisieron hallar la solución de los problemas colectivos dentro de las cosas materiales, dentro del orden temporal, del orden perecedero. Y no hay la respuesta a todos los problemas en esta vida, ni en las cosas temporales, por más eficiente que sea la tecnología, podría ser. Y a base de la prudencia del hombre que se preocupa de lo que comerá y beberá y vestirá el día de mañana, Mateo 6:31, como hacen los paganos, sin creer en la prudencia sobrenatural que confía y da ocasión al Padre activo y fuerte para darnos por añadidura todas esas cosas, que el bien sabe necesitamos, Él lo sabe perfectamente, mientras nosotros nos preocupamos de Él y de su gloria como hijos amantes y felices, tal es la constitución que Cristo nos dejó en el Evangelio, pero Él mismo nos hizo saber que no sería aceptada y que cuando Él venga no hallará fe en la tierra. Lucas 18:8. Cuán bien se ha dicho que la Biblia juzga siempre a nuestra época. Vamos a pausar aquí por el momento y continuamos después con las explicaciones y comentarios acerca de estos capítulos del 13 al 17 de Ezequiel. Gracias por escuchar.